Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. El día de hoy estaremos hablando sobre los retos de la implementación y funcionamiento del sistema SagriLab y PTE. Nos están acompañando Felipe Suárez, gerente jurídico de Amezquita, y Oscar Ramos, especialista de cumplimiento de Alianta. Antes de iniciar, les voy a dar unos tips para el correcto desarrollo del webinar. Este seminario web está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amezquita. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. Al finalizar el evento les compartiremos un formulario de retroalimentación de la sesión. Agradecemos que nos ayuden con sus respuestas. Gracias a todos por asistir y le doy paso a Oscar David Ramos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Camila. Buenos días, Felipe. Buenos días a todos los asistentes de este webinar. Quería agradecerles por estar presente en este webinar que va a hablar sobre los retos de la implementación y funcionamiento del SagriLab y PTE. Hemos dividido este webinar en dos partes. La primera hablaremos de los 10 retos que identificamos al momento de llevar a cabo la implementación, tanto del SagriLab como del PTE. En la segunda parte, responderemos las preguntas que todos ustedes nos enviaron a través de nuestros canales dispuestos para esto. Entonces, para la segunda parte, será un poco didáctico. Esperemos que les guste. Entonces, demos inicio a los 10 retos que hemos identificado. ¿Vale? Entonces, el primer reto que identificamos al momento de implementar y hacer funcionar el SagriLab, el PTE, es el conocimiento por ser una empresa obligada. Para este reto, lo más importante es revisar que los estados financieros de la entidad del año inmediatamente anterior y se hayan cumplido con los montos tanto del SagriLab como del PTE. Y ya con base en esto se definirá, se establecerá si se deben implementar ambos sistemas o solamente uno. Cabe aclarar que tanto los montos y condicionales de SagriLab y PTE son diferentes. El hecho de que se tenga que implementar el SagriLab no quiere decir que también se tenga que implementar un PTE y viceversa. Así también, dentro del PTE, tenemos que tener en cuenta que existen condicionales para mitigar los riesgos de corrupción de soborno transnacional o ambos riesgos. ¿Vale? Para el segundo reto, tenemos para reconocerse como una empresa obligada por parte del máximo órgano social de la empresa. El principal reto para este segundo punto es demostrar y verlo no como un gasto, sino como una inversión a mejores prácticas o una oportunidad de mejorar los procesos de la entidad, ya que a través de la implementación de estos sistemas de prevención nos permitirá obtener mejores contrapartes y luchar contra los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional. Con mi experiencia, he identificado que un máximo órgano social más comprometido con la implementación genera mejores resultados, una mayor rapidez y también mejores prácticas en materia de prevención y mejores contrapartes, como ya lo hemos mencionado. Para el tercer reto, tenemos la inversión y la tecnología. Si bien sabemos que mejorar procesos conlleva a un mayor gasto en tecnología, personal y tiempo, la implementación de estos sistemas de SagriLab y PTE mitiga el riesgo de que la empresa pueda ser usada como un vehículo para el lavado de activos o la financiación del terrorismo u otras actividades ilícitas que pueden afectar el rendimiento de la empresa. Y además, con la aplicación evita que la empresa se vea inmersa en riesgos asociados, como lo son el riesgo legal, riesgo operativo, riesgo de contagio y riesgo reputacional. El apoyo tecnológico es muy importante, dado que ayuda a que nuestros procesos, nuestros controles sean automatizados, sean de una manera automática. Esto puede generar mejores resultados y dar una posibilidad de que se pueda calibrar dependiendo de las actualizaciones que se lleven en los sistemas. Cuarto reto que identificamos es el equipo de implementación. Entonces, ya una vez hemos identificado
de la obligación para llevar a cabo la aplicación e implementación de estos sistemas, se debe estructurar el proceso necesario para llevar a cabo esta implementación. Se deben conformar un equipo y las personas que deben hacer parte de este. Estas deben tener un conocimiento, se debe informar a las personas, a las partes involucradas, para que también puedan disponer de su tiempo y colaborar con todo lo relacionado a la implementación, aplicación e implementación tanto del SagriLab o del PTE. Un quinto reto que es muy importante es la experiencia y conocimiento del oficial de cumplimiento, la cual, de acuerdo con los lineamientos establecidos en las circulares que reglamentan el SagriLab y el PTE, el oficial de cumplimiento, debe contar con cierta experiencia en prevención de riesgos de los activos, financiación de terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional, y también debe contar con estudios que complementen esta experiencia. El oficial de cumplimiento debe llevar a cabo, tareas, funciones, así también como realizar reportes relacionados con el SagriLab y el PTE, bien sea los reportes que se envían a la Superintendencia de Sociedades o al máximo órgano social de la compañía. El oficial de cumplimiento establecerá los lineamientos de revisión de las políticas actuales de la entidad, si se cuenta con alguna, y se revisará si se debe llevar a cabo alguna actualización para que cumplan con lo requerido por la superintendencia. Recordemos que un oficial de cumplimiento comprometido con la entidad y con experiencia y conocimiento logrará implementar un sistema de prevención integral, completo y robusto que mitiguen los riesgos a los cuales la entidad se encuentra expuesta. Recordemos que también el oficial de cumplimiento puede ser el mismo, el oficial de cumplimiento puede ser el mismo para ambos sistemas, tanto el SagriLab como el PTE. En el reto número 6 tenemos el reto de unir a todos los líderes de área en los procesos de implementación. Para mí este es uno de los principales retos, es que los líderes de las diferentes áreas puedan ver los lineamientos de esos sistemas como algo que les quita el tiempo, para serles honestos, y piensan de alguna manera que la implementación de SagriLab y PTE desalargará los procesos o no le ven los beneficios a esto. Lo más importante de este reto es mostrarles la importancia a estos líderes de área sobre la implementación de los sistemas y sus consecuencias por no tratarlo. El papel de ellos es muy importante, dado que harán parte de los procedimientos, la identificación de los riesgos, la medición de estos, los controles para mitigar los riesgos, la comunicación con sus colaboradores y también serán un gran apoyo para el oficial de cumplimiento. Para el reto de la divulgación y capacitación de los sistemas, tenemos que, que la implementación, en la implementación del SagriLab y el PTE, la capacitación de esos sistemas pues es obligatoria. En las circulares se menciona que se deben llevar a cabo estos procesos de capacitación y divulgación por lo menos una vez al año. La capacitación, se debe brindar a todos los colaboradores de la entidad y las personas que estén involucrados en el proceso. Muchas veces el principal obstáculo es el tiempo para agendar a todas estas personas, bien sea virtual o de una manera presencial. He visto que una buena alternativa es agendar a los grupos en diferentes sesiones para que las operaciones no se vean muy afectadas. Y también es muy importante llevar a cabo una evaluación interactiva para medir el conocimiento y la efectividad de la capacitación. Recomiendo en el proceso de capacitación, tanto del SagriLab como del PTE, que se envíen encuestas, una encuesta previa a la capacitación, donde se hagan preguntas para medir el conocimiento de los colaboradores, preguntas sobre el lado de activos, si conocen las definiciones, si han escuchado algún caso, si están relacionados, si consideran que sus funciones diarias pueden afectar todo el proceso de identificación. Y también una encuesta después de la capacitación para ya consultar con los resultados de ambas encuestas y, asegurar y evaluar si ha funcionado o las maneras para mejorar la capacitación en una próxima oportunidad, ¿vale? En cuanto a la divulgación, recomiendo
que no solamente sea anual, sino que sea mensual. De esta manera mantendremos a nuestros colaboradores al tanto de lo que es el SagriLab, el PTE y los beneficios de implementarlo. En el reto número 8, bueno, tenemos la información brindada por las contrapartes. Muchas veces sabemos que las contrapartes no nos dan la información que necesitamos, bien sea para actualización o para vinculación de nuestras contrapartes, ¿vale? Es muy común que no nos den esta información y bueno, es muy importante establecer o incluir en nuestras políticas de vinculación o de debida diligencia las consecuencias o los procedimientos que se deben llevar a cabo cuando eso suceda. La circular menciona que si la empresa obligada no puede llevar a cabo la debida diligencia tan satisfactoriamente, deberá evaluar la pertinencia de iniciar o terminar la relación legal o contractual, así como también la procedencia de reportar la operación como sospechosa a través del OIAF. Para este reto, recomiendo mucho que previo a la vinculación del tercero o durante su actualización se le envíe un documento en donde se informa que la entidad cuenta con un SagriLab o un PTE o con ambas y también cuenta con políticas y procedimientos de debida diligencia, las cuales deben ser enviadas cuando sean requeridas y en caso de no hacerlo se podrá proceder a la terminación de la relación contractual o la suspensión del proceso de vinculación. ¿Vale? El monitoreo. Bueno, este es un reto muy amplio, dado que el oficial de cumplimiento debe ser la persona que está a cargo de revisar y monitorear lo implementado en los sistemas, en el sistema o en los sistemas. Y se encargará de revisar los controles que se están ejecutando, que los controles se estén ejecutando de manera correcta y aplicar correctivos en casos de que no. Una gran ayuda en el monitoreo es el conocimiento de las personas que ejecutan los controles. Y por este motivo la capacitación y la divulgación son herramientas muy importantes para poder superar este reto. Es muy importante, como mencionaba, que las personas que están a cargo de ciertos controles, que bueno, que tengan en ciertos casos una mayor capacitación y que se hagan capacitaciones constantes a estas personas. Y para terminar los retos, bueno, tenemos la actualización de datos de las contrapartes. La circular nos menciona que se debe actualizar por lo menos una vez cada 2 años. Y un reto es que al momento de implementarlo, todas las contrapartes deben actualizar sus datos. Todas las contrapartes que ya se encuentran vinculadas a la entidad deben actualizar sus datos, bien sean empleados, bien sean proveedores, bien sean clientes, bien sean accionistas, ¿vale? Y esto es importante porque, bueno, ya con esto se daría inicio a lo implementado, se mediría, se evaluaría las personas con las que se tienen relaciones contractuales por el momento, ¿vale? Y también de alguna manera se comenzarían a dar los lineamientos para una posible actualización del sistema. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto ya hemos mirado los retos de la implementación. Felipe, Gracias, quisiera Oscar. saber algo. Bueno, entonces pasamos a la siguiente parte de la presentación que recopila un poco de todas estas preguntas que nos formularon ustedes como empresarios en la preocupación de la implementación tanto del sistema SagriLab como del programa de transparencia. Y pues a lo largo de lo que continúa de la presentación esperamos poder cubrir o abarcar lo que más podamos de todo lo que relaciona y lleva en conjunto tanto el sistema del SagriLab como el programa de transparencia, pues porque son yo creo que las preguntas fundamentales que todo empresario se está haciendo en este momento para poder llevar a cabo el cumplimiento de las dos obligaciones. Entonces, Camila, no sé si tú arrancas ahí. Bueno, Entonces vamos, entonces, eso, dale. como ya mencionado en esta segunda parte, hemos identificado 30 preguntas que nos enviaron. Muchas gracias por enviarnos sus preguntas. Las hemos hecho un tipo de tablero
con post-its, en donde, digamos, cada post-it va a tener su respectiva pregunta, y la ruleta que Camila girará nos indicará qué pregunta vamos a responder, ¿vale? Hasta que, si nos da el tiempo, logremos responder las 30 preguntas que nos enviaron. Muchas gracias. Ok, entonces en la pregunta 7 corresponde a cuáles son las facultades por medio de las cuales la Superintendencia de Sociedades puede revisar si estoy dando cumplimiento al SAGRILAB y al programa de transparencia y ética empresarial. Esto está regulado en dos circulares del año pasado. Una es la 10008 y la 112, una del 11 de junio y la otra del 9 de agosto. La del 11 de junio es la relacionada con la supervisión y todo el control que hace la Superintendencia de Sociedades para el sistema de SagriLaft, y la 012 es la relacionada a todos los asuntos de supervisión del programa de transparencia y ética empresarial. Digamos que tienen los mismos tres pilares por los cuales la superintendencia va a ejercer esas facultades de supervisión, de vigilancia y eventualmente todas sus facultades sancionatorias, y están establecidas en tres pilares básicos. El primer pilar es toda la parte de pedagogía, los temas de cumplimiento normativo y las actuaciones oportunas y tempranas. En la parte de pedagogía, digamos que es todo lo que se ha desplegado desde que se han expedido las dos circulares, o digamos marcha atrás anterior a las circulares del 2020 y del 2021, que volvieron a regular y nos traen este SagriLab 3.0 y el nuevo programa de transparencia y ética empresarial. Y ha sido como todas estas divulgaciones que ha hecho la superintendencia, cursos y distintos sistemas por los cuales nos ha puesto en conocimiento a los obligados, tanto del sector real para el sistema SagriLab, como para las entidades o empresas obligadas que tienen que cumplir o verificar los riesgos de soborno transnacional y riesgos de corrupción. Después, en la parte de cumplimiento normativo, y digamos que eso es, pensaría yo que es la parte más importante, y es esa verificación del cumplimiento normativo de las dos circulares que rigen a los dos sistemas, en los cuales la superintendencia va a poder hacer unas verificaciones o unas visitas in situ o extra situ. ¿Qué quiere decir la visita in situ? Es decir, la superintendencia puede delegar a un funcionario de la entidad para que realice una visita con un requerimiento puntual a la compañía para verificar el estado de cumplimiento de todo lo que conlleva los dos sistemas, revisar los manuales, políticas y, digamos, cómo se está llevando a cabo todo el monitoreo de los riesgos. Eso para tanto el sistema SagriLab como para el programa de transparencia. O puede hacer verificaciones extra situ, las que a través de requerimientos documentales le va a pedir a los obligados que le transmita a la superintendencia en la oportunidad que digan las resoluciones o los actos administrativos que ordenen esas investigaciones, el suministro o envío de información a la superintendencia. Y posteriormente hay un tercer pilar que es el de actuación oportuna y temprana, y es todos aquellos documentos, información, encuestas o prácticas que ha venido desarrollando la superintendencia para que las empresas obligadas den cumplimiento a los dos sistemas. Y ahí nos referimos a dos obligaciones muy puntuales que se debe cumplir anualmente, que ya nos las va a explicar Oscar más adelante, pero es el diligenciamiento del informe 50 y del informe 52. El informe 50 es todas las preguntas relacionadas con estos riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Y el 52 son todos los riesgos relacionados para el programa de transparencia y ética empresarial con los temas de corrupción y soborno transnacional. Entonces, esos son como los tres pilares y facultades que ejerce la superintendencia en este momento para revisar si estoy dando cumplimiento al SagriLab y al PTE.
Bueno, tenemos la pregunta 21. Que bueno, ¿cuáles son las sanciones a las que la empresa se puede ver expuesta por no cumplir con la implementación del SAGRILAF ni el PTE? Bueno, entonces, de acuerdo con lo mencionado en la circular 100.00008 del 11 de junio del 2021 y la 100.00012 del 1 de agosto del 2021, se habla sobre la política de supervisión del régimen de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y también del PTE. Se menciona que la superintendencia podrá imponer multas correspondientes de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 86 de la ley 222 de 1995, el cual dispone que se podrán imponer sanciones o multas sucesivas o no hasta 200 salarios mínimos legales mensuales, cualquier sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos. Esto es, bueno, la empresa, a la empresa obligada, al oficial de cumplimiento, al revisor fiscal o a los administradores. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo de lo contencioso sobre la graduación de sanciones por infracciones administrativas. Listo, Camila, volvamos entonces a la ruleta para la siguiente pregunta. Entonces, pregunta número 13, Oscar. Lo que sí. ¿Cuál debe ser el manejo que debo darle a una contraparte que esté identificado como un PEP? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque, bueno, sabemos con certeza que para vincular un PEP es necesario hacer una debida diligencia intensificada. Sin embargo, de acuerdo con el decreto 830 del 2021, junto con el SAGRILAF, PTE y la recomendación 12 del GAFI, se menciona que además de las actividades regulares de debida diligencia, se debe obtener la aprobación de alta gerencia para establecer o continuar, en el caso de los clientes existentes, una relación con una persona que se ha identificado como una persona expuesta políticamente. También debemos tomar medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos. Esto puede ser a través de documentación adicional, de una debida diligencia intensificada, entre otros procedimientos. Llevar a cabo un monitoreo continuo, intensificado de la relación comercial, que es ser menor al tiempo de monitoreo regular. Como mencionaba al inicio, se puede llevar una debida diligencia a las contrapartes ya vinculadas de 2 años, las contrapartes que no son PEPs. Sin embargo, a los PEPs sí se debe, como se menciona acá, y se debe hacer en un menor tiempo. Se recomienda que, bueno, que sea a los 6 meses o al año, ¿vale? Y contar con procedimientos y mecanismos necesarios para no solo identificar al PEP, sino que a los miembros de la familia, asociados cercanos o beneficiarios finales. Recordemos que según lo establecido, una persona que dejó su cargo de PEP hace más de 2 años ya no es considerado un PEP. Entonces, siguiente, por favor, Camila. La pregunta 28. El oficial de cumplimiento puede negar una vinculación o desvinculación de alguna contraparte. Bueno, en caso de que exista una vinculación que supere el apetito de riesgo de la entidad obligada, el oficial de cumplimiento, después de llevar a cabo la respectiva investigación, brindará su concepto y escalará al departamento que busca vincular a esta contraparte. Y el máximo órgano social deberá tomar una decisión. En caso de que la contraparte a vincular se encuentra en listas vinculantes y se haya confirmado en un 100% su identidad, no se debe vincular. Y se debe reportar a la UIAF y a la Fiscalía sobre lo que se ha identificado y bueno, se debe enviar, digamos, que
un ROS, un reporte de operación sospechosa, ¿vale? Pero bueno, esto es, digamos que una de las responsabilidades del oficial de cumplimiento puede variar dependiendo de cada entidad. Pueden haber entidades que en su SAGRILAF o en su programa de transparencia y ética empresarial le den un mayor rol, un mayor poder al oficial de cumplimiento, y solo con el concepto de no vincular del oficial de cumplimiento se puede negar su vinculación o su desvinculación en caso de que ya sea una contraparte vinculada. Gracias. Felipe. Pregunta número 8. Listo, pregunta número 8. ¿Qué ocurre si mis activos e ingresos disminuyeron, pero pertenezco a una actividad SIU obligada? Entonces, frente a este tema, específicamente en el SAGRILAF, como ya vimos, existen unas actividades que están reguladas dentro de la circular del 24 de diciembre del 2020 y que, por ende, deben sí o sí contar con el programa de transparencia, perdón, en la implementación del SAGRILAF. ¿Y qué pasa? Es decir, si yo estoy, por ejemplo, perteneciendo a esa actividad obligada, pero igual tengo que cumplir con el SAGRILAF, digamos que completo, tengo un periodo de permanencia en el cual debo igual mantener el programa o el sistema, que ya se los voy a explicar, Oscar, en una pregunta adicional que tenemos sobre esto, pero nuestra recomendación sería que si estoy dentro de esas actividades que son los agentes inmobiliarios, la comercialización de metales y piedras preciosas, todas las actividades jurídicas y los servicios contables, nuestra recomendación es que si disminuyen nuestros activos o ingresos, llevemos a la implementación de un régimen de medidas mínimas de acuerdo a lo señalado por el punto 6.1 del capítulo 10 de la circular del 24 de diciembre, y pues obviamente deberé dar cumplimiento a los criterios que están establecidos en los numerales, a partir del numeral 4.3 de esa misma circular. Pero nuestra recomendación sería esa: dar cumplimiento al periodo de permanencia y eventualmente implementar el régimen de medidas mínimas. Siguiente, Camila, con la ruleta. Pregunta 18. Listo. Al momento de reportar un ROS o reporte de operación sospechosa, ¿debo tener certeza de lo que estoy reportando? Bueno, de acuerdo con lo estipulado en el SAGRILAF, la presentación de un ROS no constituye una denuncia penal. Por lo tanto, para los efectos del reporte, no es necesario que la empresa obligada tenga certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni se requiere identificar el tipo penal o verificar que los recursos tengan el origen ilícito. No obstante, por no tratarse de una denuncia penal, no se exime a la empresa y a sus administradores de la obligación de denuncia cuando ella hubiere lugar. Importante mencionar que, bueno, que para los ROS se deben reportar apenas se logre identificar, ¿vale? En el momento justo en que se identifica un ROS, se debe reportar al OIAF y a la Fiscalía General de la Nación. En caso de que en un trimestre no se hayan reportado ROS, se debe reportar los AROS, que son ausencia de reporte de operaciones sospechosas. ¿Vale? Listo, Camila, por favor. Gracias, Oscar. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta número 14. ¿Debo identificar a los beneficiarios finales de las contrapartes con las que tengo relaciones comerciales? Excelente, bueno, muchas gracias, Camila. Entonces, de acuerdo con lo estipulado en las circulares del SAGRILAF y el PTE, las empresas siempre deben adoptar medidas razonables de diligencia
de la contraparte con un enfoque basado en riesgos y la materialidad de esos riesgos. Esto lo pueden hacer a través de formatos de conocimiento de las contrapartes, ajustándose a las características de cada industria. La debida diligencia debe, bueno, identificar a la contraparte y verificar su identidad, identificar al beneficiario final de la contraparte y tomar medidas razonables para conocer la estructura de su propiedad, a fin de conocer, de obtener el nombre y el número de identificación de los beneficiarios finales, entender y obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial y realizar una debida diligencia continua de la relación comercial, lo que hemos dado que puede ser a través de una actualización de datos, y examinar las transacciones ya sacadas a lo largo de esa relación para asegurar que éstas se realicen siendo consistentes con el conocimiento que tiene la entidad obligada sobre la contraparte, su actividad comercial y su perfil de riesgo, incluyendo cuando sea necesario la fuente de fondos. Entonces debemos validar que la información y la relación contractual con la que la contraparte se ha vinculado, bueno, que cuando se lleva a cabo la actualización de datos, que esta información sea correcta y que lo que informó que se iba a hacer se haya llevado a través del histórico transaccional de la entidad. Gracias. Camila, por favor. Gracias, Oscar. Pasemos a la siguiente. Pregunta número 22. Bien. ¿Cada Excelente. cuánto debo divulgar y capacitar sobre el SagriLab y el PTE? Bueno, en la circular 100.00016 del 24 de diciembre del 2020 que reglamenta el SagriLab y el régimen de medidas mínimas, y también la circular 100.00011 del 9 de agosto del 2021 que modifica el PTE, ambas emitidas por la Superintendencia de Sociedades, se definieron los tiempos mínimos de divulgación y capacitación del SagriLab, PTE y régimen de medidas mínimas, y es que este debe ser cada año. ¿Vale? No puede ser superior a un año. Como mencionaba en los retos, recomendamos que la divulgación se lleve a cabo no anualmente, sino mensualmente para mantener el conocimiento de nuestros colaboradores fresco y bueno, que se pueda impartir cualquier oportunidad de actualización o mejora a través de las divulgaciones. Siguiente, por favor. Gracias, Oscar. Pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta número 17. Si mi empresa se encuentra en proceso de liquidación, ¿debo dar cumplimiento con el SagriLab y el PTE? Esta es una muy buena pregunta, Camila, y la respuesta que ha dado la superintendencia en los diferentes conceptos frente al tema de SagriLab, régimen de medidas mínimas, es que sí. Es decir, hasta que no se produzca una liquidación definitiva, es decir, se presente en firme en el registro mercantil el acta final de liquidación de esa compañía, las sociedades o las empresas obligadas estarían obligadas a dar cumplimiento tanto al SagriLab como al programa de transparencia y ética empresarial. Entonces, solo si hasta que se radique o se registre esa acta final de liquidación, no podrían las compañías liberarse de la obligación de dar cumplimiento a los dos sistemas. Gracias, Felipe. Pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta número 24. ¿Cuáles son los riesgos asociados y cómo me afectan? Bueno, gracias Camila. Bueno, como mencionamos en los retos, la no implementación o incumplimiento del SagriLab y el PTE puede resultar
reportar una afectación sobre los riesgos asociados, ¿vale? Entonces, tenemos que los riesgos asociados son 4. Tenemos el riesgo legal, el riesgo operativo, el riesgo reputacional y el riesgo de contagio. El riesgo legal, bueno, es el riesgo en el cual la empresa es sancionada o es obligada a indemnizar daños por el incumplimiento de normas o lineamientos establecidos por los entes de control. El riesgo operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura por el fraude o corrupción. El riesgo reputacional es la posibilidad de pérdida que incurre la organización por desprestigio, la mala imagen y la publicidad negativa, sea cierta o no, con respecto a la institución y a sus prácticas de negocio. Esto ocasiona, por supuesto, pérdida de clientes, empleados, pérdida de proveedores, disminución de ingresos, entre otros. Y el riesgo de contagio, bueno, es la pérdida como consecuencia de una acción o experiencia de una persona natural o jurídica, la cual se encuentra vinculada a la empresa. Volvemos a la ruleta. Gracias, Oscar. Ahora, entonces, vamos con la pregunta número 27. En caso de presentarse un evento de corrupción y o soborno transnacional, ¿también se debe reportar a la UIA? Muchas gracias, Camila. Claro que sí. Bueno, para el tema del PTE, que es el sistema programa que previene o mitiga los riesgos de corrupción y soborno transnacional, la circular 100.00.0011 del 9 de agosto del 2021, que modifica el PTE, menciona de que en caso de que se presente un acto de corrupción o soborno transnacional, se deben reportar estos hechos a través de los siguientes medios. Bueno, para el soborno transnacional se debe reportar a través del link de la Superintendencia de Sociedades, y para los actos de corrupción a través del link de la Secretaría de Transparencia. Aquí ya los voy a copiar en el chat. Mientras aquí está para los actos de corrupción y de soborno, y este es para los actos de corrupción a la Secretaría de Transparencia. Volvamos a la ruleta, Camila, por favor. Gracias, Oscar. Ahora vamos con la pregunta número 11. Bueno, esta pregunta número 11 ¿con qué frecuencia debo llevar a cabo la debida diligencia a mis contrapartes? Bueno, de acuerdo con el SAGRILAFT, el monitoreo y actualización del proceso de debida diligencia deberá hacerse con la periodicidad y regularidad establecida por la empresa obligada, mínimo una vez cada 2 años, o cada vez que parezca ser necesario, conforme a los cambios de las condiciones jurídicas y reputacionales de la contraparte, y no solo en el momento de su vinculación. ¿Vale? En cuanto al PTE, se menciona que los procedimientos de debida diligencia deberán adelantarse de manera habitual con la frecuencia que estime la entidad obligada. Esto sucede lo mismo para el régimen de medidas mínimas, que no da un tiempo específico, como en el SAGRILAFT, sino que también que se debe llevar a cabo de una manera continua, con frecuencia que se estime en la entidad obligada. Volvemos a la ruleta, por favor. Gracias, Oscar. Vamos entonces con la pregunta número 10. En la pregunta número 10 tenemos: del oficial de cumplimiento contestar o hacer algún reporte a la Superintendencia de Sociedades. Bueno, si bien dentro de las funciones del oficial de cumplimiento son en su mayoría internas, que se llevan a cabo dentro de la entidad obligada,
Dentro de la circular del SAGRILAF y PTE, se menciona que una de sus funciones es la de certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo previsto en el SAGRILAF y en el PTE, según lo requiera la superintendencia, y así también como el reporte de los informes 50 para el SAGRILAF, 52 para el PTE y 58, que es el de oficial de cumplimiento, información sobre el oficial de cumplimiento. Volvemos a la ruleta, por favor. Vamos con la pregunta número 2. Si no soy una entidad vigilada por la Superintendencia de Sociedades, ¿no estoy obligado a implementar SAGRILAP y PTE? Felipe. Ok, bueno, nos dice las dos circulares, la 16 y la 11, que para implementar SAGRILAFT son todas aquellas sociedades que se encuentran vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y son aquellas, obviamente, que cumplen con los requisitos de activos e ingresos que establece esta circular, la del 24 de diciembre. Es decir, que todas aquellas empresas que no están vigiladas por la Superintendencia de Sociedades tendrán que acudir a su respectivo ente de control para verificar cuál es el sistema que debe implementar para mitigar los riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y el programa de transparencia y ética empresarial, en principio, aplica pues a las sociedades que se encuentran vigiladas por la superintendencia, pero sin embargo, la superintendencia puede impartir en cualquier momento diferentes instrucciones a cualquier empresa que esté sometida a supervisión y que no sea una entidad obligada como tal para implementar el PTE para que realice su implementación. Siguiente. Hay una novedad en la siguiente diapositiva, Camila, porfa, de este tema, y es que la ley 2195 del 2022, que modificó el artículo noveno, perdón, mediante el artículo noveno se modificó el artículo 34-7 de la ley 1474 del 2011, en donde, que es esta gran ley de anticorrupción, en la cual se indica que las personas jurídicas que están sujetas a inspección, vigilancia o control deben adoptar programas de transparencia y ética empresarial que incluyan pues los mecanismos de normas internas de auditoría y como tal pues las respectivas superintendencias, como se los dije en la diapositiva anterior, serán las que determinen cuál va a ser ese contenido de los programas de transparencia y ética empresarial, teniendo en cuenta los riesgos asociados de acuerdo a la actividad de esa empresa. Es muy importante y veo aquí en el chat las diferentes preguntas anticipándome un poquito, y es decir, el SAGRILAFT, para tener una claridad, está relacionado o rige a las empresas del sector real. Es decir, todas aquellas entidades que tengan una actividad diferente, como puede ser el sector cooperativo, sector financiero, sector transporte, por ejemplo, todas las entidades que realizan profesionalmente temas de juegos, están regidos por cada una de los entes de control que rigen esas actividades. Es decir, por ejemplo, para SARLAFT tenemos a la Superintendencia Financiera para las entidades financieras. En el sector cooperativo también tenemos el SARLAFT para las empresas que están supervisadas o vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. En el sector salud tenemos un SARLAFT para todas las entidades que prestan o portales de pago o postales de pago. Se rigen por el MINTIC y así vemos también, por ejemplo, para todos los usuarios aduaneros que está el CIPLA y CIPLAFT para las empresas transportadoras y, por ejemplo, para quienes
realizan actividades de juego que están regidas por Coljuegos. Entonces, vemos que cada uno de los entes de control tiene su propio sistema y como tal, como estamos tratando en esta charla, SagriLab regiría para el sector real. Gracias, Camila. Si quieres, vuelve a la ruleta. Antes de volver a la ruleta, em, quiero decirles que en este momento les estamos poniendo en el chat un link y en la pantalla están viendo un código QR para que escaneen o den clic en el link y ingresen sus datos si desean una sesión personalizada de alguno de estos temas. Ahí simplemente ingresan su información y en el tiempo más pronto posible serán contactados por nosotros para agendar una sesión. Volvamos a la ruleta. Vamos ahora con la pregunta número 25. ¿Cómo mitiga los riesgos de corrupción y soborno transnacional? Bueno, de acuerdo con el informe de soborno transnacional preparado por la OCDE para el año 2014, dentro de los mecanismos más efectivos con que se cuentan las empresas para detectar casos de soborno transnacional, se detectan la auditoría con un 31%, seguida por la debida diligencia con un 28% y la información confidencial entregada por empleados a través de canales de comunicación con un 17%. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son lo que ha identificado la OCDE, que son los mecanismos más populares para identificar casos de soborno transnacional. Y asimismo, en la circular del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, se habla de otra manera para mitigar los riesgos de corrupción y soborno transnacional, como son la supervisión por parte del oficial de cumplimiento respecto de la gestión del riesgo CST en las relaciones jurídicas con entidades estatales o en los negocios o transacciones internacionales o nacionales en los que participe la entidad obligada. Para esto, los administradores deberán poner en marcha mecanismos que le permitan al oficial de cumplimiento verificar la eficacia de los procedimientos orientados a la prevención de cualquier acto de corrupción o soborno. Así también, otra manera de mitigar los riesgos es la realización periódica de auditorías de cumplimiento y procedimientos de debida diligencia, conforme lo disponga el oficial de cumplimiento, y la realización de encuestas a los empleados y contratistas con el fin de verificar la efectividad del programa de transparencia y ética empresarial, la divulgación y la capacitación, como mencionaba en uno de los retos. Importante llevar a cabo o realizar encuestas previa a la capacitación y después de la capacitación. Muchas gracias. Vamos a la ruleta, por favor. Listo, vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 3. Esta pregunta es muy importante. Dice lo siguiente. Mi entidad es una entidad sin ánimo de lucro. ¿Debe implementar el SagriLab? La respuesta es no, pero ojo, porque debemos acudir a lo que señalen los entes que llevan la vigilancia o la inspección o vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro. Para ponerles un ejemplo, en Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la circular 11 de junio del 2017, que la dirigió a los representantes legales, a los revisores fiscales de corporaciones, asociaciones y fundaciones, señala que las entidades sin ánimo de lucro, para luchar o mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, debería implementar sistemas que permitan mitigar estos riesgos, de acuerdo, digamos, a las pautas que trae esta circular expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Siguiente, Gracias, Camila. Felipe. Vamos ahora con la pregunta número 19. Bueno, ¿cuál es el riesgo de los activos virtuales
y por qué están asociados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas, destrucción masiva, la corrupción y el soborno transnacional. Bueno, esta es una pregunta que en unos meses va a tener un mayor alcance y va a ser constantemente actualizada por los entes de control nacionales y por el GAFI, quienes ya han actualizado durante estos últimos años la recomendación número 15 que trata sobre las nuevas tecnologías. Esto incluye transacciones a través de blockchain o cadenas de bloque y el uso de monedas digitales como lo son Bitcoin, Ethereum, Binance, entre otras. Estas monedas ya son usadas como medios de pago o soporte financiero y varias entidades ya lo están aceptando también como método de reserva o separación de ciertos productos. El riesgo que implica el uso de activos virtuales es debido a que, bueno, a través de la tecnología blockchain, esta se permite un mayor anonimato, lo cual dificulta la identificación y verificación de la contraparte, lo que lo convierte en una herramienta idónea para ser utilizada para el lado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación, corrupción y soborno transnacional. Este, digamos, es de los principales riesgos del uso de esta nueva tecnología, y es que, bueno, no permite llevar a cabo una debida diligencia, ¿vale? Eso ya lo dificulta un poco todo ese procedimiento. También tenemos que no se logra la identificación del origen de los recursos, ¿vale? Igual, a través de la tecnología blockchain, no se logra la identificación o de dónde vienen estos recursos y también la difícil trazabilidad de transacciones. La tecnología blockchain son muchos bloques que nunca se van borrando, sino que agregan uno seguido. Por eso lleva a cabo una trazabilidad difícil de transacciones. Vamos a la pregunta, por favor, a la ruleta. Gracias, Oscar. Vamos entonces a la pregunta número 16. ¿No? ¿Qué ¿Qué pasa pasa? cuando el conocimiento de las contrapartes, una de ellas no responde al formulario de vinculación y a la solicitud documental? Bueno, muchas gracias, Camila. Bueno, como mencionaba en uno de los retos, las contrapartes muchas veces no nos envían información o se rehúsan a enviarles información al momento de vincularlas o llevar a cabo la actualización de datos. ¿Vale? Entonces, bueno, de acuerdo con la circular que establece el SAGRILAF, si la empresa obligada no puede llevar a cabo la debida diligencia satisfactoriamente, deberá evaluar la pertinencia de iniciar, continuar o terminar la relación legal o contractual con la contraparte, así como también la procedencia de reportar la operación como sospechosa. Adicionalmente, se recomienda poder recaudar todas las pruebas que permitan demostrar que en el proceso de debida diligencia se negó a la contraparte en diferentes oportunidades sin la obtención de respuesta, lo que servirá de sustento para comprobar que la empresa hizo todos sus esfuerzos para cumplir con lo exigido por la circular y así evitar sanciones por parte de la superintendencia. Bueno, aquí ya lo importante es siempre contar con la evidencia necesaria al momento de hacer una desvinculación o de llevar a cabo un ROS. Volvamos a la ruleta, por favor. Vamos con la pregunta número 6. Listo. ¿Qué pasa si soy una entidad obligada a 31 de diciembre, pero a junio de 2022 ya no cumplo con los requisitos? Ya no estoy obligado a implementar SAGRILAFT o el régimen de medidas mínimas o el programa de transparencia y ética empresarial. Bueno, la circular que reglamenta el SAGRILAF y el régimen de medidas mínimas y también la circular que modifica el PTE, ambas emitidas por la Superintendencia de Sociedades, se definieron los tiempos mínimos de permanencia y, perdón, de sujeto obligado, los cuales para el SAGRILAF y PTE deben ser de 3 años y del régimen más un año. ¿Vale? Entonces, si al año
si al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior se cumplieron con los límites y con los montos establecidos para la implementación del SAGRILAF y el PTE, y a mitad de año, digamos que no se cumplen con los requisitos, igual se debe llevar a cabo la implementación, por lo menos por 3 años más para el SAGRILAF y PTE, ¿vale? Y para el régimen de medidas mínimas, 1 año después. Y se deberá reportar a la Superintendencia de Sociedades cuando ya se cumpla este tiempo después de la implementación. Lo importante aquí es establecer que no hay cortes o periodos intermedios para verificar si pierdo o no la obligación como empresa obligada a implementar los dos sistemas. Es decir, siempre tengo que verificar a 31 de diciembre. Pero pues si esa situación en ingresos y en activos permanece al corte del año, a 31 de diciembre, pues aplicamos lo que dice Oscar de los periodos de permanencia. Y también agregar que, bueno, que los montos, los salarios mínimos mensuales deben ser los que estaban estipulados del año inmediatamente anterior, cuando se convirtió en entidad obligada. Volvamos a la ruleta, por favor. Gracias, Oscar. Vamos ahora con la pregunta número 26. 26. Listo. ¿En qué se diferencian el PTE y el SAGRILAF? Bueno, si bien la superintendencia ha trabajado para darles unos lineamientos similares a estos sistemas, vamos a contar con importantes diferencias. Y bueno, estas son algunas. Que bueno, el SAGRILAF está enfocado en la mitigación de los riesgos de los activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, mientras que el programa de transparencia y ética empresarial está enfocado en la mitigación de los riesgos de corrupción y soborno transnacional. También tenemos que los reportes del SAGRILAF se realizan a través de la UIAF, como lo son el ROS, o los ARS, la ausencia de reporte de operaciones sospechosas, y a la Superintendencia de Sociedades. Mientras que el PTE reporta los actos de corrupción a la Secretaría de Transparencia y de Soborno Transnacional, a la Superintendencia de Sociedades o a la, para el caso de soborno, Secretaría de Transparencia. Y el SAGRILAF se guía en su mayoría en las recomendaciones del GAFI y otros entes internacionales, mientras el PTE en diferentes entidades internacionales que miden los índices de corrupción y soborno transnacional, como lo son el índice de Basilea, índice de la Unión Europea y de la ONU. Para mencionar, el índice de Basilea fue actualizado hace aproximadamente 2 o 3 días, ¿vale? Este cuenta con el ranking bueno, el índice que califica a los países en materia de corrupción, ¿vale? Pues vamos a la ruleta, por favor. Vamos ahora con la pregunta número 15. ¿Cuándo debo reportar a los beneficiarios finales en el RUP? ¿Es lo mismo que debo identificar en el proceso de debida diligencia? Gracias, Camila. No es lo mismo. Digamos que la obligación que emana para las diferentes responsables de reportar a los beneficiarios finales en el Registro Único de Beneficiarios Finales es diferente a las labores que en la debida diligencia el oficial de cumplimiento o el responsable de los dos del sistema y del programa tiene que hacer para la identificación de su contraparte para llegar a ese último beneficiario final. Es decir, en la identificación del beneficiario final en el proceso de debida diligencia, lo que tenemos es que identificar, como ya lo dijo Oscar, a esa contraparte para llegar a través de documentos, datos o información confiable y con las fuentes independientes que podamos llegar a conocer a través de ese proceso de identificar pues a ese beneficiario final que viene siendo obviamente bajo los mismos criterios
que sí establecen las resoluciones de la DIAN y el estatuto tributario para la definición de quién se considera un beneficiario final. Y ahora, obviamente, el reporte que se debe dar al RUP es, es el sistema o el registro que está anexo al RUT de cada una de las compañías y que por las distintas resoluciones de la DIAN deben dar cumplimiento todas las compañías inscribiendo en el RUT la responsabilidad 55. Ahora, aquí hay una novedad en este tema del reporte del registro único de beneficiarios finales, y es que el pasado 28 de septiembre de 2022, la DIAN expidió la resolución 1240, en la que se modificaron los plazos, porque los plazos eran perentorios a partir ahorita de septiembre del 2022, y los corrió para el próximo año. Es decir, las compañías que estén constituidas hasta el 31 de julio del 2023 tienen hasta que tienen hasta julio del 2023 para hacer el reporte, y las compañías que son creadas antes, a partir del 31 de mayo del 2023, tienen 2 meses para hacer el reporte. Gracias, Felipe. Perfecto, sí. Adelante. Vamos ahora con la pregunta número 1. ¿Quiénes son los obligados a implementar el SagriLab y el PTE? Bueno, esta es una de las preguntas más comunes, ¿vale? Que recibimos. Y bueno, consta de 3 diapositivas. Entonces, para la Superintendencia de Sociedades, a través de las circulares que establecen el SagriLab y PT, bueno, ha dado diferentes lineamientos claves sobre las entidades que deben implementar esos sistemas. Para el SagriLab, las empresas vigiladas o controladas que hayan tenido ingresos totales o activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, debe debe implementar el sistema de SagriLab. Así también se mencionan los diferentes sectores, los cuales, bueno, cuentan con diferentes índices, diferentes límites de ingresos y de activos, como lo son el sector de agentes inmobiliarios, comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, sector de servicios jurídicos, sector de servicios contables, de construcción de edificios y obras de ingeniería civil, de activos virtuales y sectores de supervisión especial o de regímenes especiales, ¿vale? Siguiente, por favor, Camila. Para ya lo relacionado con el programa de transparencia y ética empresarial, como mencionaba en los retos, el programa de transparencia y ética empresarial, bueno, busca mitigar los riesgos de corrupción y soborno transnacional. Para la corrupción existen ciertos límites y para el soborno transnacional también. Si, bueno, se cumplen con ambas condicionales, bueno, pues se implementaron la mitigación de ambos riesgos. Y bueno, para el programa de transparencia y ética empresarial, para identificar los riesgos de soborno transnacional, son las sociedades vigiladas que el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos totales o activos totales iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos, y también que hayan realizado negocios o transacciones internacionales de cualquier naturaleza directamente o a través de un intermediario contratista, por medio de una sociedad subordinada o una sucursal con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado iguales o superiores a 100 salarios mínimos, ¿vale? Estos deben implementar e identificar los riesgos de soborno transnacional. En cuanto a los riesgos de corrupción, bueno, entidades que al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan obtenido también ingresos totales, activos totales iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos, y también hayan hecho directo o indirectamente a través de consorcios, uniones temporales o cualquier otra figura permitida por la ley, celebrado contratos con entidades estatales con una cuantía igual o superior a 500 salarios mínimos. Ellos deben implementar un
el PTE enfocado en la identificación de los riesgos de corrupción. Y en la siguiente diapositiva tenemos también para el programa de transparencia y ética empresarial diferentes sectores que se identificaron como lo son el sector farmacéutico, el sector de infraestructura, manufacturero, el minero energético, de tecnologías de información y comunicaciones, comercio de vehículos, sus partes, sus piezas y accesorios, y también actividades auxiliares de servicios financieros. ¿Vale? Estos estarán, bueno, que hayan cumplido con el año inmediatamente anterior, directo o indirectamente, a través de consorcios y uniones temporales, y hayan celebrado contratos con entidades estatales con una cuantía igual o superior a 500 salarios mínimos y que pertenezcan a esos sectores que acabamos de mencionar. Para el SAGRILAF, para el régimen de autocontrol y gestión del riesgo integral de los activos y financiación de terrorismo, tenemos también las actividades y profesiones no financieras designadas, que bueno, son los que deben implementar el régimen de medidas mínimas si se cumplen los montos específicos y ciertos códigos CIU. Vale, volvamos a la ruleta, por favor. Gracias, Oscar. Ya nos quedan pocas preguntas. Vamos ahora con la número 23. 23. Si estoy vinculando un tercero que tiene implementado un sistema de prevención de riesgos LAFT, FPADM, corrupción y soborno transnacional, ¿no debo hacerle una debida diligencia? Bueno, como ya mencionamos en una pregunta anterior sobre la debida diligencia, y de acuerdo a lo que está estipulado en las circulares del SAGRILAF y el PTE, las empresas siempre deben adoptar medidas razonables de debida diligencia hacia la contraparte con un enfoque basado en riesgos y la materialidad de este. Si bien un tercero puede contar con un sistema de prevención de riesgos al ser vigilado por otra entidad o por otro sistema, como los nombró Felipe a su momento, y esto podría reducir el riesgo y podría en algunos casos realizarse una debida diligencia simple o los procedimientos regulares de debida diligencia dependiendo de cómo se encuentra estipulado en los manuales de cada entidad. Pues podemos tener en cuenta que cada procedimiento de debida diligencia puede estar definido por cada entidad y digamos que se deben cumplir con ciertos lineamientos mínimos, pero se pueden adicionar dependiendo de lo que considere cada entidad obligada. Siguiente pregunta. Gracias, Oscar. Vamos ahora con la pregunta número 20. Bueno, esta es otra linda pregunta sobre activos virtuales. Y es básicamente, si alguna de mis contrapartes recibe pagos o trabaja con activos virtuales, ¿qué proceso debo llevar a cabo y cómo lo identifico? Bueno, en la pregunta 19, que bueno, habla sobre el riesgo de los activos virtuales y cómo se dificulta la identificación y el origen de los fondos. Bueno, entonces tenemos también que de acuerdo a lo estipulado en las diferentes circulares, en la circular que regula el SAGRILAF, para los contrapartes que reciben pagos o trabajan con activos virtuales, se deben llevar a cabo procedimientos de debida diligencia intensificada, los cuales son, bueno, adicionar al formulario de vinculación de contrapartes, preguntas sobre la relación de esta frente a los activos virtuales. Se debe también contar con un formulario adicional propia de la debida diligencia intensificada, solicitar documentación adicional y también conocimiento del proceso de pagos o procedimientos relacionados con activos virtuales. Muchas veces es muy importante también conocer, muchas veces estas empresas cuentan con un aliado que funciona como una entidad de transferencia de monedas fiat, como la que usualmente la que usamos por el momento, y monedas o activos virtuales.
Entonces es muy importante conocer la alianza con la que con la que la entidad cuenta con esta entidad que trabaja con activos virtuales y los términos y condiciones en caso de que se realice un pago o también se realicen trabajos a través de activos virtuales, separaciones o compras de los productos o servicios. Volvemos a la ruleta, por favor. Listo, gracias, Oscar. Vamos con la pregunta número 30. Listo. Uy, ya nos quedan cada vez más poco. Bueno, entonces, ejemplos de debida diligencia intensificada. Bueno, es una pregunta que es muy similar a la que acabamos de responder sobre el trabajo de activos con contrapartes que reciben pagos o trabajan con activos virtuales. Y bueno, debemos tener en cuenta que cada entidad puede establecer procesos de debida diligencia intensificada. Entre las más comunes tenemos, como las mencionamos hace un momento, formato adicional del conocimiento intensificado antes, llamada telefónica a la contraparte que significó mayor riesgo, solicitud adicional de documentos, monitoreo constante a la relación contractual y transaccionales, actualización de datos menor al tiempo de la vía de diligencia regular a contrapartes que no son de un mayor riesgo. Y también firmar un documento sobre donde la contraparte nos demuestre y nos informe sobre el conocimiento de la existencia de los sistemas de prevención de riesgo que tiene la empresa obligada, la entidad obligada. ¿Vale? Vamos a la ruleta, por favor. Listo. Vamos con la pregunta número 9. Estaba relacionada con el informe 50 y 52. Vale, 58. Entonces, si soy una empresa obligada, ¿cuándo debo contestar o enviar el informe 50 y 52? Bueno, entonces, el informe 50 y 52, los informes 50 y 52 se deben responder anualmente. En cuanto al informe 58, este se debe reportar cada vez que se designe o exista un cambio oficial de cumplimiento y se debe diligenciar y enviar dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicho nombramiento, ¿vale? Y también, bueno, para saber la fecha en que se debe contestar, las entidades deben estar pendientes de las circulares que envía la Superintendencia Superintendencia de Sociedades entre noviembre y diciembre, entonces, bueno, debe ser próxima a llegar, la cual detalla las fechas dispuestas de envío de informes 50 y 52 para el siguiente año. Se tienen en cuenta los últimos dos números del NIP. Volvamos a la ruleta, por favor. Nos quedan ya 4 preguntas. Vamos con la pregunta número 12. Bueno, esta pregunta creo que la vi en el chat y es necesario designar un oficial de cumplimiento para el régimen de medidas mínimas. Entonces, bueno, de acuerdo con lo estipulado en la circular básica jurídica 100.0016, perdón, del 24 de diciembre del 2020 que reglamenta el régimen de medidas mínimas, no es requerido designar un oficial de cumplimiento para el régimen de medidas mínimas. El representante legal de la entidad es el encargado de diseñar, implementar y monitorear lo estipulado en este régimen. Y también es muy importante que el representante legal esté registrado ante el CIREL y envíe los reportes de operación sospechosa o las ausencias de reportes de operación sospechosa. Así también, bueno, será representante legal, llevará, digamos que, a cabo todas las funciones que debe cumplir el oficial de cumplimiento dentro del SAGRILAFT, ¿vale? Pues vamos a la pregunta, por favor, Gracias. a la ruleta. Nos quedan 3 preguntas. Vamos con la pregunta número 5.
5. Listo. Pregunta número 5 dice, ¿el revisor fiscal debe pronunciarse sobre el SAGRILAF y el programa de transparencia y ética empresarial? La respuesta es la siguiente. En el SAGRILAF, la circular del 24 de diciembre del 2020 detalla que el revisor fiscal pues tiene sus obligaciones o sus funciones establecidas de conformidad como se establece en el Código de Comercio en el artículo 207. Ahora, frente a los temas de reporte, como ha dicho Oscar, tiene una obligación de reporte frente a la UIAF de los ROS, o sea, de las operaciones sospechosas que pueda el revisor fiscal advertir dentro del giro ordinario de sus labores de auditoría. También como vi una pregunta aquí en el chat y me anticipo, cada revisor fiscal debe solicitar su usuario y tener la contraseña propia para el acceso al CIREL, que es el sistema por el cual se puede hacer los reportes a la UIAF para enviar los ROS. Y es muy importante advertir que si descubre información sospechosa de actos que estén relacionados con los 3 riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, debe remitir esas sospechas a la entidad correspondiente. Y para, pues, obviamente, señalar que el revisor fiscal está cubierto por el deber general de denuncia que tienen pues obviamente todos los ciudadanos. Y es muy importante también en esta circular y en la circular que modificó las funciones de los diferentes responsables en el sistema, es que en el análisis contable y financiero del año de la auditoría debe prestar atención a los indicadores que puedan dar alguna sospecha que la compañía está produciendo o se está generando un acto relacionado con un posible riesgo de lavado de activos, financiación de terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y la siguiente diapositiva, Camila, porfa. Frente al PTE, el revisor fiscal, digamos que tiene una gran novedad con la ley, con la expedición de la ley 2195 del 2022, porque en el parágrafo 4 del artículo 9 de esa ley se dice que los revisores fiscales, cuando la empresa pues esté obligada a tenerlo, debe valorar los programas de transparencia y ética empresarial y emitir una opinión sobre cómo se están manejando y cómo se están llevando a cabo todas las actividades relacionadas con los programas de transparencia. Igualmente, pues tiene la obligación de denuncia si se percata de algún acto de corrupción dentro del desarrollo de sus funciones y lo mismo con la modificación de la ley 1778 que modificó el numeral quinto o adicionó el numeral quinto al artículo 26 de la ley 43, le impuso a la revisoría fiscal la obligación de denunciar ante las autoridades penales disciplinarias administrativas la presunta realización de estos delitos. Y aquí, simplemente para consulta, les dejamos este link en donde la superintendencia cuenta con una guía del papel de la revisoría fiscal en la lucha del soborno transnacional, del lavado de activos y la financiación del terrorismo para que la puedan consultar. Gracias, Camila. Volvamos a la ruleta. Bueno, ya nos quedan solo 2 preguntas, entonces vamos primero con la 29 y después con la 4. Aquí acabo de compartir el link que estaba en la pregunta que acaba de responder Felipe. Gracias, Entonces, Oscar. bueno, vale, una pregunta muy importante porque, bueno, siempre es bueno saber lo que puede suceder en caso de no implementar o tener débiles procedimientos de mitigación de los riesgos. Y bueno, la pregunta 29 habla sobre los casos de sanciones por soborno transnacional que se han presentado en Colombia. Bueno, por el momento se han sancionado 2 empresas, ¿vale? Y bueno, por hechos de soborno transnacional, las cuales son, bueno, INASA y Carpentier Marsh Colombia, corredores de reaseguros. Para INASA, la sanción fue de 5.078 millones de pesos, fue en julio del 2018 y fue por haber ofrecido o efectuado
pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en el 2016. Bueno, y también tenemos a Carpentier Mash, esta fue más reciente, una sanción de 8.327 millones de pesos, a la cual se concedió un descuento del 50% de la multa por aportar documentación e información sobre el esquema de soborno desplegado por la entidad para retener negocios con Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte en Ecuador, ¿vale? Entonces, estas empresas en Colombia estaban sobornando a funcionarios públicos en Ecuador para mantener o para asegurarse de la continuación de sus negocios en este país. ¿Vale? ¿Y cuál pregunta es la siguiente, Camila? La cuarta, Nos Oscar. queda la cuarta. Bueno, está ya Esa para el cierre. también creo que ahí contestamos una de las preguntas que nos hicieron en el chat. Entonces, ¿es posible designar al abogado de la compañía como oficial de cumplimiento? Y la respuesta, pues, de acuerdo con lo que indica la circular, las entidades o las empresas obligadas tienen cierta autonomía para poder designar a quienes son los responsables para ejercer el cargo de oficial de cumplimiento. Sin embargo, hay unas incompatibilidades e inhabilidades establecidas en esa circular y por tanto, pues se deben evaluar los conflictos de interés que podrían tener. Básicamente, la circular de diciembre del 2020 y la circular de abril del 2021 dice que el oficial de cumplimiento no podría pertenecer a la administración de la compañía ni a los órganos societarios, tampoco a la auditoría interna o a la auditoría externa, asimilando a esa auditoría externa al revisor fiscal. Entonces, es claro que no podrían ser revisores, no podrían ser oficiales de cumplimiento los revisores fiscales, los representantes legales, los administradores y tampoco la persona que está ejerciendo el cargo de auditor interno de la compañía. Creo que con eso finalizamos las preguntas que nos plantearon. Yo creo que, no, falta la última parte, Oscar, ¿no? Entonces, si quieres, continuemos con esa parte, Camila. Bueno, que son las conclusiones sobre, bueno, toda nuestra charla, que bueno, son los principales, bueno, los principales retos que se identificaron al momento de la implementación, también las principales preguntas que ustedes nos brindaron. Entonces, tenemos como conclusiones que, bueno, los sistemas de implementación de prevención de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas, corrupción y soborno transnacional nos ayuda a tener mejores contrapartes, a hacer mejores negocios, tener mejores empleados, dado que una debida diligencia y un conocimiento de nuestra contraparte, un mayor conocimiento de nuestra contraparte nos ayuda a mejorar como empresa, ¿vale? También tenemos y debemos tener en cuenta que los riesgos y los delitos siempre están cambiando. Debemos estar a la vanguardia de lo que sucede a nuestro alrededor. Como mencionaba en las preguntas relacionadas con los activos virtuales, dentro de unos meses o incluso dentro de pocos años, esta recomendación del GAFI y las diferentes circulares de los entes de control, pues van a estar cambiando mucho sobre la manera de mitigar estos riesgos. Si bien no hay que, digamos, negar o estar en contra de esta nueva tecnología, es solamente que le hace falta más regulación y bueno, como todas lo disruptivo en el mundo, bueno, solamente es entenderlo y aprenderlo. También, a través de la tecnología podemos encontrar un gran aliado en materia de prevención de riesgos. Tenemos, bueno, tecnología como diferentes herramientas para la visión en listas, tanto vinculantes como restrictivas. También tenemos el uso de tecnología que nos puede ayudar en informes o revisiones transaccionales con nuestras contrapartes. También diferente tecnología que nos ayuda a medir los riesgos que representa la vinculación de cada
de cada una, la vinculación o continuidad de la relación contractual que, bueno, que puede estar presente en cada una de nuestras contrapartes. También vimos, bueno, las sanciones a los que podemos estar expuestos por no aplicar el SAGRI-LAF, el régimen de medidas mínimas, el programa de transparencia y ética empresarial. Recordemos que pueden ser sancionadas tanto la entidad como representante legal, la revisoría fiscal y el oficial de cumplimiento. También importante que apoyemos a los oficiales de cumplimiento a llevar a cabo sus funciones y responsabilidades, participemos en las reuniones, participemos en las capacitaciones, participemos en las reuniones en donde se definen los procedimientos, donde se actualizan la información de los riesgos que estamos identificando. Y también, bueno, en materia de implementación, es muy importante de que si ya no se implementaron esos sistemas al 31 de mayo de este año, hay que recordar que siempre es mejor implementar, así sea tardíamente, hacerlo y que, bueno, que luego llegue la Superintendencia de Sociedades y nos sancione a las entidades por no haber implementado esos sistemas. Vale, muchas gracias. Gracias, Gracias, Oscar. Oscar. Antes de pasar a la sesión de preguntas, en este momento les dejamos en el chat un link para que nos ayuden calificando el evento. Gracias a su retroalimentación podemos mejorar estas sesiones y brindarles una mejor experiencia. Y Perfecto, ahora sí, Camilo. a la Muchas sesión de gracias. preguntas. Bueno, recopilando algunas de las preguntas que nos dejaron en el chat, algunas ya las respondimos, pero vamos como a responderlas que no dimos de pronto o no hicimos mención dentro de la charla. Hay una primera pregunta que hace Camila Rodríguez sobre si una compañía puede implementar voluntariamente, me imagino que los dos sistemas, y la respuesta es sí. Las dos circulares del SAGRI-LAF y el PT dice que las empresas que no están obligadas, pero que quieran voluntariamente cobijarse o implementar los dos sistemas, lo pueden hacer sin ningún problema. Otra pregunta, Oscar, Mónica Romero pregunta, ¿cuáles son las grandes diferencias entre el régimen de medidas mínimas y si existe el mismo procedimiento de cumplimiento y control? Bueno, sí, como mencionaba, dentro de las principales diferencias entre el régimen y el SAGRI-LAF es, bueno, la persona que está a cargo del diseño y la implementación de este sistema. Para el SAGRI-LAF es el oficial de cumplimiento y para el régimen de medidas mínimas es el representante legal. Ambos sistemas y cargos son responsables de llevar a cabo en los reportes a la Superintendencia de Sociedades, deban llevar a cabo reportes del ROS, de los AROS, y también ambos sistemas, digamos que deben implementar una matriz de riesgos enfocada en la mitigación de los riesgos y también la materialidad de estos. Y bueno, los procedimientos de debida diligencia, si bien en el régimen de medidas mínimas no se especifica un tiempo determinado, y en el SAGRI-LAF sí, por lo menos para la debida diligencia de las contrapartes, actualización de datos, dice que se debe llevar por lo menos una vez cada 2 años. Esta es otra diferencia. Entonces, son lineamientos que son muy similares. El régimen de medidas mínimas, digamos, fue para abarcar las actividades y profesiones no financieras designadas, que bueno, que implican un mayor riesgo y hacen parte de las recomendaciones del GAFI, pero los lineamientos en materia de prevención de riesgos son muy similares. Oscar, dos preguntas que nos hacen y están relacionadas, John Alexander Chávez y Adriana Montero. Pregunta John Alex Chávez si un PEP se considera cuando se realiza la negociación directa con el mismo o si el PEP hace parte de la administración de un proveedor, ¿aplica igual? Y la segunda que hace Adriana es cuando se realice un vínculo comercial con un PEP, ¿se debe reportar a la UIAF?
No se debe reportar a la OIAF, solamente se menciona que se deben llevar a cabo procedimientos de debida diligencia intensificada. No se debe reportar a la OIAF. Digamos que ser un PEP no significa estar envuelto en algún delito, solo significa que es un mayor riesgo, ¿vale? Entonces debemos conocer los cargos que significan ser PEPs. En el decreto 830, en la ley 830, se habla, hay una actualización de los cargos que son PEPs y sí, no se deben reportar a la OIAF. También la primera pregunta sobre los PEPs era sobre la relación comercial, ¿cierto, Felipe? Sí, si un PEP se considera cuando se realiza la negociación directa con él mismo o si el PEP hace parte de una o sea, parte de la administración de un proveedor, aplica igual. Bueno, debemos tener en cuenta que los PEPs están obligados a identificarse ellos mismos como PEPs, ¿vale? Y también, bueno, en caso de que no se identifiquen o consideren que por dejar su cargo hace menos de 2 años ya no son PEPs, bueno, es importante incluir en los formatos de vinculación y de conocimiento de nuestras contrapartes que se encuentran en los diferentes cargos que son considerados PEPs, que se brinde también una manera de conocimiento y de información por parte de nuestra contraparte en que son PEPs o no. Y también, si manejan dinero público o si cuentan si parte de los beneficiarios finales o dueños del más del 5% de cada entidad es PEP, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Perfecto. A la pregunta que hizo, espérame acá que se me perdió, Kenny Hernández Castiblanco, te acabé de mandar el link de la circular que habla de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde se recomienda la adopción de los programas de lavado activo y financiación de terrorismo para mitigar los riesgos en las CESALes. Listo. Acá hay una pregunta de Alexandra Mayorga Hurtado y es si se tiene una sociedad del extranjero como accionista de una empresa colombiana con un porcentaje de participación inferior al 10%, ¿se debe revisar e informar los beneficiarios finales o simplemente se reporta al representante legal de la sociedad bajo el entendido que solo aplica para personas naturales con participación superior al 5%? Acá la respuesta es diferente, es decir, en mi proceso de debida diligencia debo identificar al beneficiario final. ¿Quién es el beneficiario final? El beneficiario final es aquel que está, digamos, descrito en las resoluciones de la DIAN y en el estatuto tributario. Es decir, si la sociedad colombiana está participada por una sociedad extranjera y esa sociedad extranjera es dueña de más del 5% de las acciones, tengo que llegar a ese beneficiario final de esa persona jurídica extranjera para poder hacer la identificación del beneficiario final en los dos sistemas. Y para el reporte en el RUP es lo mismo. Es decir, tengo que llegar a ese beneficiario final que detenta más del 5% de las acciones o que ejerce control de la sociedad en la toma de decisiones. Y finalmente, si no puedo llegar a identificar a ese beneficiario final persona natural, si la persona a reportar sería el representante legal de esa entidad extranjera. Oscar, hay una pregunta que hace Jenny González. ¿Cuál es el tiempo límite para la actualización de las contrapartes? Bueno, muchas gracias, Jenny. Bueno, como mencionábamos, para la actualización de las contrapartes, en el SAGRILAF se menciona un tiempo mínimo de 2 años. Cada 2 años o un tiempo inferior se debe llevar a cabo la actualización de las contrapartes. Para el programa de transparencia y ética empresarial, el régimen de medidas mínimas no se estipula ningún tiempo, solo dice que se deben llevar a cabo procesos de debida diligencia, de actualización de datos continuamente y que debe, dependiendo del tiempo que haya señalado la entidad o lo estipulado por el oficial de cumplimiento. Perfecto.
Felipe Alejandro Pérez Chávez hace una pregunta y es, quisiera confirmar si corresponde o no el cumplimiento de adoptar un PTE a una compañía que cumple solo una de las condiciones de obligación. Vale mencionar transacciones con extranjeros a 100 salarios mínimos y también ingresos o activos de 30.000 salarios, o aplica solo cuando se cumplen las dos condiciones. La respuesta sería de acuerdo a la norma que tiene que cumplir las dos condiciones, es decir, o ser una empresa vigilada y cumplir a 31 de diciembre las transacciones de 100 salarios mínimos con la entidad extranjera directa o a través de un intermediario y tener los 30.000 salarios mínimos de activos o en ingresos de acuerdo con la circular de septiembre, de agosto del año pasado. Es decir, no solo una, sino tengo que cumplir las dos condiciones. Bueno, sí. Creo que entonces con esas preguntas finalizamos. Muchas gracias a todos por su participación. Les agradecemos especialmente por estas preguntas que nos formularon y que tratamos de desarrollar a lo largo del webinar. Como dijo Camila, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales que las pueden ver en este momento. Asimismo, para que conozcan nuestra página web que lanzamos la semana pasada y les reiteramos la invitación a que nuevamente nos consulten para que podamos agendar una cita personalizada con ustedes y poder ahondar en este tema. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos. Gracias, Oscar. Felipe, gracias Gracias, Camila. feliz día.